Decía un famoso escritor portugués, Camões: no hay enemiga más fiera de la piedad falsa que la sincera. Estando cierta vez el doctor Plinio Correa de Oliveira de visita en la ciudad de Padua, peregrinando, pasó a la iglesia donde se venera este gran santo, San Antonio de Padua, y se encontró con una imagen muy llamativa. Parecía ser un cuadro antiguo en que se veneraba la imagen de este santo de una forma poco usualmente vista en la actualidad, con una fisionomía firme, categórica, un cuerpo robusto, incluso bastante serio. Y él se quedó analizando y preguntó, ¿y esta imagen de dónde viene? Pareciera que era o de Giotto, el famoso pintor italiano, o de alguno de sus discípulos, y por lo tanto muy cercano, casi contemporáneo de la época de este gran santo. Y por lo tanto se cree que es la fisionomía que más se asemejaría a su verdadera fisionomía, a su verdadero rostro. Y entonces el doctor Plinio pasó a una tienda donde vendían objetos de piedad, rosarios, todos esos materiales, y nota que tenían este cuadro a la venta de Giotto, uno de sus discípulos, pero bueno, también se vendían las estampitas de San Antonio, y él notó la gran diferencia que existía entre esa imagen que él contempló en la iglesia y las estampitas que todos los fieles devotos llevaban de San Antonio. Y él se quedó contemplando y decía, ¿qué es lo que sucede acá? Que hay una diferencia tan grande de la firmeza de este santo, y ver en la estampa ya no era lo mismo. Era una fisionomía dulce, suave, como de porcelana, que parecía que nunca había sufrido ninguna tensión, ninguna lucha en su vida. Una forma, y él decía, acá yo noto algo. Acá pareciera que hay una escuela de vida espiritual velada, oculta, que nos quiere mostrar una forma diferente de los santos a la que en realidad ellos tienen. Una mirada puede decir mucho más que 1000 palabras. Eso es algo que todos hemos experimentado en nuestra vida, en el convivio humano. Sin embargo, ¿qué diferencia cuando esa mirada viene de un hombre lleno de virtud, de un hombre o una dama llena de Dios? Cuentan un hecho muy impresionante de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Cierta vez un ateo quería ver quién era ese hombre que atraía tantas multitudes y que todo el mundo quería ir a verlo, y él se burlaba, él era un infiel, él no creía en todo eso que decían de este santo. Y él, sin embargo, él dice, bueno, yo voy a ir a ver qué es eso que dicen, voy a escucharlo, a ver. Y en el fondo con el deseo de burlarse y después venir y comentarlo con sus amigos. Resulta que él volvió de esa visita a Ars enteramente diferente de lo que él hubiera pensado. Él se convirtió a Dios, y sus amigos, impresionados, todos ateos, decían, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que has visto en Ars que te ha cambiado tan profundamente? Y decía, he visto a Dios en un hombre. Nada más y nada menos. Esa es la santidad, cuando vemos en las ventanas del alma de una persona a Dios, ahí vemos que hay santidad. Por lo tanto, es algo que nos hace un bien enorme el poder contemplar la imagen, la fotografía de un santo, de un venerable, de alguien que realmente refleja para nosotros un ejemplo de catolicidad, de práctica de la virtud. Es algo que siempre nos hará un bien enorme. Sin embargo, existe un grave peligro también. Por lo tanto, cuando mostramos la santidad, la fisionomía de los santos, de una forma diferente a lo que realmente es. Porque eso quizás no doctrinalmente, pero en nuestro inconsciente modifica la perspectiva, la visión que tenemos al respecto de la virtud, de la práctica de la virtud, de la santidad. Y por eso es que el doctor Plinio, él denunciaba ese error
que existe lamentablemente también entre los católicos, un error que algunos ni siquiera lo perciben, pero que aparta del verdadero camino de la virtud. Y decía el doctor Plinio que existe cierta iconografía lamentablemente muy frecuente, que presenta a los santos bajo un aspecto muy diferente al real, como criaturas blandas, sentimentales, sin personalidad ni fuerza de carácter, incapaces de ideas serias, sólidas y coherentes, almas llevadas apenas por sus emociones, y por ello totalmente inadecuadas para las grandes luchas que la vida terrena trae siempre consigo. Decía un famoso escritor católico inglés, Gilbert K. Chesterton, que no hay peor mentira que la que es casi verdadera. Qué cierto que es esto, y qué fácil es caer en el error cuando se nos presenta con una fachada, con una apariencia de bien, de bondad. Tenemos que ser muy vigilantes, astutos como la serpiente, decía nuestro Señor Jesucristo. Y el doctor Plinio, él señalaba este error. Él decía, es como si fuera como una herejía blanca, entonces difícil de identificar, pero que hace mucho daño, porque una vez entra en nuestro organismo espiritual, por decirlo de alguna forma, con apariencia de un alimento, de algo que nos va a hacer un bien para nuestra piedad, acrecentar nuestra piedad, en realidad actúa como un veneno que ¿qué es lo que hace? Destruye poco a poco, deforma el amor a Dios. Porque el amor a Dios no puede estar separado de la cruz, no puede estar separado del sufrimiento. Y sufrimiento en esta tierra significa lucha. Porque estamos en un campo de batalla. Dice el libro de Job que en esta vida estamos cumpliendo un servicio militar. Estamos en la lucha para alcanzar la vida eterna. Y por lo tanto, una vez que separamos el concepto de piedad del de lucha, del de combate, del sufrimiento, no estamos entendiendo lo que verdaderamente es la santidad. Y ahí es que está el grave peligro. Por eso es que ahorita vamos a mostrarles algunos ejemplos de cómo se deforma la piedad católica a través de las imágenes. Un ejemplo muy claro de cómo se da esa deformación de la verdadera visión de los santos se da en el caso, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús. Quizás es una de las santas más admiradas en el orbe católico y más poco comprendidas. Muchas personas tienen una visión muy superficial de la vida espiritual, de la vía que ella nos enseña, la pequeña vía de santificación, y apartan todo el aspecto combativo, de holocausto, de lucha, que para quien conoce mejor la historia de esta santa se ve tan reflejado. Bueno, solo decir que era una gran devota de Santa Juana de Arco, guerrera imbatible, heroína de Francia, a la que ella misma quiso imitar. Incluso acá mostramos una fotografía de ella vestida de Santa Juana de Arco por un teatro que ella escribió, de tanta admiración que tenía por esa guerrera. Ella decía, yo quisiera luchar en los campos de batalla por la Santa Iglesia. Ella le escribía eso a uno de sus sacerdotes, amigos espirituales, hermanos que ella rezaba. Bueno, esta santa ha sido tan deformada, eso incluso se ve comentado en una de las propias páginas de la Orden Carmelita, en que presentan una serie de fotografías originales de esta santa, que es un tesoro que podemos conservar, de varias fotografías, y las van comparando con las modificaciones que hicieron posteriormente artistas. Entonces, intentando mejorar, supuestamente retocar la fisionomía de la santa, le quitaban un poco los trazos de dolor, quizás una fisionomía un poco seria, entonces le ponían un poquito más de sonrisa o un poco más redonda la fisionomía. Entonces fueron modificando
la verdadera Teresa. ¿Por qué se da eso si tenemos la fotografía en que podemos ver su fisionomía real? Comentaba un sacerdote carmelita, el padre François de Saint-Marie, que la impresión de determinación y poder que se desprende de las fotografías originales de Santa Teresita se destruye con los retoques. Él lo hacía notar y dice que Santa Teresita parece tener menos control de sí. Se convirtió en una niña que quiere agradar, que solo quiere ser amable. Sus rasgos ya no muestran el destello de inteligencia que ilumina las fotografías originales. La extraordinaria claridad de su mirada desaparece. Y ni se diga posteriormente otras imágenes en que, eso que comentábamos, un sentimentalismo casi romántico en la santa, en que se van cayendo las rosas y que pareciera que ni es capaz de sostener una... Es parte de esa escuela espiritual en la cual no podemos dejarnos caer, porque como decimos, puede hacernos mucho daño. Y no es la única de los casos, lo veremos en muchos casos, ni se diga un San Sebastián tan deformado por la iconografía y que se ha prestado incluso para muchas personas burlarse de la iglesia. Para quienes conocen del tema es algo muy triste. O no se diga los ángeles, seres espirituales tan elevados, poderosísimos, que son guerreros, y los representan en algunos casos de una forma de bebés gordinflones. Eso no es la verdadera visión de los santos, ni mucho menos. Ya por ser seres espirituales es difícil realmente imaginar cómo son. Pero no podemos caer en esas deformaciones. Debemos intentar evitar eso y mantener siempre nuestra vista de la forma más elevada. Recordemos lo que decíamos al inicio del video. No hay enemiga más fiera de la piedad falsa que la sincera. Y por lo tanto, para nosotros poder defendernos de este peligro, poder encontrar el camino, es entender en qué consiste la verdadera santidad. Veamos el ejemplo arquetípico. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, cuya fisionomía quedó estampada en la sábana santa de Turín. En su fisionomía no vemos la fisionomía de porcelana, risueña, dulce, melosa, que muchas veces nos quieren representar de la santidad. No, vemos una fisionomía seria de un hombre cargado de dolores, de un hombre Dios que se inmoló hasta la última gota de sangre, que luchó como guerrero por antonomasia para vencer la muerte y el mal de forma definitiva. En esa fisionomía encontramos la verdadera visión de la santidad. Y eso es lo que encontramos en tantas fotografías que han llegado a nosotros de santos, que nos dejan extasiados, impresionados. Vemos a Dios en la mirada de esos hombres, en que muchas veces se ven serios o cargados de sufrimientos, fisionomías golpeadas por la enfermedad. Quien ha contemplado alguna vez la fotografía de algún santo en su lecho de dolor, es impresionante. Bueno, en medio de todo ese dolor, si miramos en lo profundo de sus ojos, de su mirada, siempre encontraremos la verdadera alegría, la profunda paz que tienen aquellos que viven la verdadera santidad. Entonces, como conclusión de este video, pidamos a Nuestra Señora que nos dé la gracia de discernir cuál es el verdadero camino de la santidad y tener esa actitud militante, irreconciliable con el mundo, con el demonio, con la carne, una actitud de guerreros que nos permita estar en el camino que nos va a llevar a esa montaña de la santidad. Solamente con la ayuda de Nuestra Señora esto es posible, con la ayuda de la gracia que nuestro Señor nos conquistó muriendo por nosotros en la cruz. Pidamos eso y nos será dado. Confiemos y avancemos en esta lucha para que podamos decir, como San Pablo, combatí el buen combate, dadme ahora el premio de la gloria. Salve María.